Shalom hermanos, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos nuevamente juntos a través de este medio en torno a lo que es el alimento para nosotros, que es la Torá, una Torá de vida. Vamos esta semana, la semana del 15 de Adar Shni, año 5779, con la parashá 25, que corresponde a la parashá Zav. Esta parashá se encuentra en el libro de Levítico, en el Sefer Vayikra, en el capítulo 6, verso 1 hasta el 8:36. Por ahí en las Biblias castellanas aparece esto un poco corrido, aparece en el 6:8. Y se llama Zav, manda. Dice: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, y habló el Eterno a Moisés diciendo: Zav et Aarón ve et Vaná lemor, manda a Aarón y a sus hijos diciendo: Zot Torah haola, esta es la ley para el holocausto. Fundamentalmente en la parashá anterior, los korbanot, ¿cierto?, las ofrendas fueron vistas desde el punto de vista del oferente, es decir, qué tenía que hacer él, la precaución que tenía que tomar, ¿cierto?, las características que tiene que tener el animal antes de ser entregado, antes de ser ofrecido a Hashem, la intención de su corazón, todo eso muy claro. Y ahora la Torá nos presenta estos mismos korbanot, pero hay una diferencia. Los korbanot ahora van a ser vistos desde el punto de visión del Cohen. Fundamentalmente las ofrendas, los korbanot, ¿cierto?, estaban divididos en aquellos que son voluntarios y los otros que son obligatorios. Obligatorios se entiende, ¿cierto?, los que están relacionados con el pecado, con Hatá y con la culpa. ¿Ok? Y en los voluntarios, bueno, ahí tenemos una olá, tenemos el shelamim, que son holocaustos de paz. Y quiero centrarme en este tipo de holocausto, el holocausto de paz. Esta ofrenda tenía, ¿cierto?, las características de otras, pero la función que cumple esta ofrenda, a diferencia, por ejemplo, de la ofrenda del pecado o de la ofrenda por la culpa, esta quiere restablecer la relación con Dios. Esta no me sirve a mí para borrar mis pecados, por ejemplo, o para limpiarme, ¿cierto?, o limpiar mi conciencia de obras muertas. No es esa la finalidad. Y es voluntaria, y ahí está el detalle. Dios no me pide traer esta ofrenda. Vamos a suponer que un israelita, un yehudí, ¿cierto?, pecaba, incurría en una falta, ¿cierto? Él tenía que presentar obligatoriamente un korban hatá por el pecado. Sin embargo, ¿cierto?, cambia la característica cuando este mismo yehudí después traía una ofrenda de paz. Es decir, se trae la ofrenda de paz cuando yo estoy consciente de que mi pecado fue borrado, de que mi culpa, ¿cierto?, fue quitada, porque lo que debemos entender es que el pecado, aparte, ¿cierto?, de contrariar el corazón del Eterno y de, ¿cierto?, hacerme acreedor de un castigo, produce una culpa, produce algo en mi alma, en mi neshama, en mi conciencia. Y eso es lo que yo tengo que también subsanar. Aparte de eso, ¿cierto?,
La Torá nos presenta ahora una ofrenda llamada Shelamim, y esta ofrenda tiene, como ya lo indiqué, el objetivo de restablecer mi relación con el Eterno. Es decir, el pecado está borrado, la culpa está quitada, pero hay algo que a mí me impide, ¿cierto?, tener una comunión con el Eterno. A guisa de ejemplo, es como cuando un padre, ¿cierto?, tuvo un problema con su hijo y se distanciaron. No tienen la relación que tenían antes y no tienen la comunicación que tenían antes. Siguen estando, ¿cierto?, filiados, ¿sí?, siguen estando relacionados, pero están distantes. Y de hecho, puede que tú conozcas incluso hijos que por años no han hablado con su padre, o padres que por años han estado, ¿cierto?, distanciados de sus hijos. Y aquí viene una especie de bálsamo para el oferente, para el que venía con esta ofrenda delante de Hashem. Porque en otras palabras, lo que le está diciendo al Eterno: yo sé que tú me perdonaste, yo sé que ya no tengo ni pecado ni culpa delante de ti, pero yo estoy preocupado por restablecer mi comunión contigo. Yo quiero que volvamos a hablar como hablábamos antes. Yo quiero que nos entendamos como nos entendíamos antes. Yo quiero que tú me visites como me visitabas antes. Yo quiero sentirme en paz. Y de ahí viene, ¿cierto?, el nombre de este sacrificio, un sacrificio de paz. Yo quiero sentirme en la misma posición de privilegio, de beneficio que yo tenía antes de pecar contra ti. Eso es lo que el oferente le está diciendo al Santo Bendito. ¿Y qué me causa una profunda alegría? Leer en el Brit Hadashah cuando dice que Yeshua es quien hizo la paz para con el Eterno en favor de nosotros. Es decir, Yeshua representa no solo el sacrificio Hatá por pecado, no solo el Asham, no solo la culpa, sino que también la ofrenda de la paz. Él hace la paz entre Dios y el hombre. Él hace que a través de su sacrificio, a través de su propia sangre, yo pueda volver a tener la posición que yo tenía hasta antes de mi caída. Hasta antes de mi caída. Y eso a mí me parece tremendamente importante y una tremenda bendición. Quizá no hemos dimensionado o a veces puede suceder que pasamos frente a estos pasajes del Brit Hadashah como cosa, cierto, cotidiana, pero una sola palabra te puede abrir un tremendo universo de verdades espirituales tremendamente grandes para nuestras vidas. El entender que no solo Él fue el sacrificio por el pecado, sino que además su sangre tiene tal poder y es tan profundamente preciosa y de tanto valor para con Dios, que tiene también la capacidad de restablecer la comunicación que nosotros teníamos con el Santo Bendito hasta antes de distanciarnos. Cuando el hijo pródigo se va de la casa del padre y pasa, ¿cierto?, un tiempo alejado de él, parte del problema era regresar, y el hijo se arriesgaba a que el padre no lo recibiera. Cuando el hijo regresa a la casa del padre y el padre lo recibe, ahora viene lo más complicado para el hijo, es tratar de hacer como que nunca ha pasado nada. Y eso sí que es difícil. Debemos entonces entender que no solo Dios ha provisto perdón de nuestros pecados, sino que ha quemado una ofrenda de paz para que nosotros le podamos mirar a la cara y no nos sintamos avergonzados.
Me gusta aquella parte del Sidur, del Seder, de Yom Kippur, cuando le estamos pidiendo perdón al Santo Bendito a través de Mashiach, y le decimos que el castigo más grande para nosotros en este momento sea la vergüenza que estamos sintiendo delante de ti por lo que hicimos. Y esa parte, la verdad es que me quebranta, me toca la fibra más íntima. Pensar que incluso Él no quiere que sientas vergüenza, porque Él ha provisto un perdón absolutamente completo, absolutamente completo. Dice el Sefer Ibrit, y con una sola ofrenda, esto es lo extraordinario, hizo perfectos y para siempre a los que se acercan. La palabra Corbán significa acercarse, a los que se acercan a Dios. Que esta semana podamos pensar, reflexionar en esto, en que Mashiach, Él es mi paz para con Dios, Él hace que la comunicación se restablezca, Él hace que yo lo pueda mirar a la cara y que toda la vergüenza que sentí por haber fallado delante del Eterno quedó en el pasado. Dice que sepultará, ¿cierto?, nuestras iniquidades en lo profundo del mar. Bendito sea el Eterno que ha provisto un perdón diario, porque estas ofrendas llegaban a ser diarias, un perdón diario para su pueblo, para poder abrir, ¿cierto?, un camino amplio, ancho, que nos conduzca directo al lugar santísimo. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.